Bueno, ahora vamos a dar lugar a nuestro tiempo de predicación, así que por favor acompáñenme al libro de Génesis. Vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 21 y luego saltamos al versículo 24. Génesis capítulo 3, desde el verso 6 hasta el 21 y luego verso 24. Y mientras ustedes buscan el pasaje, quiero decirles que aunque todo capítulo de la Biblia es importante, hoy nos vamos a sumergir de alguna manera en uno de los capítulos más trascendentales en la historia de la redención. Este es un capítulo muy importante y es muy importante también que lo conozcamos, y bueno, lo que vamos a ver hoy es simplemente parte de la superficie del significado del texto. Si ustedes pueden seguir estudiándolo, los invito a que puedan seguir sumergiéndose en este pasaje que es bastante rico y hay muchas cosas que aprender de él. Entonces, sin más preámbulos, leamos Génesis capítulo 3 del versículo 6 al 21 y luego versículo 24. Dice la palabra de Dios: Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Versículo 24. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Padre, hoy venimos humildemente delante de ti para de alguna manera conocer más la gravedad de la caída de la humanidad aquí en este capítulo que acabamos de leer, Señor. Danos humildad para entender lo que tienes para enseñarnos y danos humildad para reconocer nuestro pecado y reconocer que necesitamos de un Salvador.
que a través de este capítulo seas tú abriendo nuestros ojos y abriendo nuestros corazones para la verdad del Evangelio, y que seas tú, Señor, hablando nuestras vidas en esta mañana. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de esta mañana se titula Un precioso remedio para un daño mortal. ¿Cuál es la principal causante de maldad que hay en el mundo? ¿De dónde surge tanta maldad, tanta corrupción, tanta enfermedad y tanta muerte? ¿De dónde provienen tantos conflictos, tanto odio, tantas guerras y tantos desastres? O más bien podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que causa este daño mortal en toda la humanidad? Bueno, si alguna vez en su vida usted se ha planteado estas interrogantes, quiero decirle que Dios responde a estas preguntas en el capítulo 3 del libro de Génesis. Y su respuesta a esas preguntas es contundente. Este daño mortal que nosotros vemos en toda la creación es causado por el pecado. Antes de que el pecado entrara en el mundo, todo lo que había en la creación era bueno. Y usted puede leer el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis y se va a dar cuenta que Dios incluso reiterativamente dice que todo lo que hay en la creación es bueno. No había enfermedad, no había guerra, no había conflicto, no había muerte. Sin embargo, cuando Adán y Eva ceden a la tentación y caen, todo lo que era bueno se arruinó. El pecado causó un daño mortal. Mortal. Y en esta mañana yo quiero invitarlos a que juntos consideremos ese daño. Quiero invitarlos a que veamos los efectos y las consecuencias del pecado. ¿Para qué? Bueno, para que entendamos la necesidad que tenemos de un Salvador. Conocer los efectos y consecuencias del pecado nos ayuda a entender la necesidad que tenemos de un Salvador. Quiero que seamos conscientes del daño mortal para que busquemos el remedio precioso que solo podemos encontrar en Jesucristo. Solamente en Él. Así que, habiendo dicho esto, vamos a dividir la enseñanza en dos encabezados. Primero, vamos a ver los efectos y consecuencias del pecado, y después vamos a hablar de la esperanza que tenemos a pesar de nuestro pecado. Empecemos con el primer encabezado: los efectos y consecuencias del pecado. Hablemos primero de los efectos. Leamos nuevamente Génesis capítulo 3 del versículo 6 al versículo 7. Dice: Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El primer efecto que vemos aquí es que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. En el Antiguo Testamento, la desnudez de una persona sugiere humillación, sugiere debilidad. Entonces, en el momento de la caída, el primer efecto que Adán y Eva experimentaron fue la culpa y la vergüenza. Y esas cosas, antes de la caída, ellos no las conocían. Antes de la caída no habían experimentado ni culpa ni vergüenza. Observe lo que dice Génesis, capítulo 2, versículo 25.
ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. ¿Lo puede ver con claridad? Antes de la caída no había ni culpa ni vergüenza. Entonces, el primer efecto del pecado, si lo pudiésemos decir así, sin duda alguna es la vergüenza. Pero las cosas no terminan allí. Observe lo que dice el versículo 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Además de experimentar vergüenza, otro efecto de la caída es que intentaron esconderse. Ellos huyeron para esconder su pecado. Lo primero que ellos trataron de hacer fue cubrirse con hojas de higuera y después se esconden de Dios. Sin embargo, ambas cosas fueron en vano. No podían ocultar su pecado, su conciencia los acusaba. Así que aquí vemos otro efecto del pecado. Ahora observen los versículos 9 al 13. Versículos 9 al 13. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Aquí vemos que a través de esta pregunta, Dios estaba llamando a Adán. ¿Dónde estás?, le dice el Señor. Él no le pregunta esto porque él no supiese dónde estaba Adán. Recordemos que Dios es omnisciente. Sino que él preguntó esto porque esperaba que ellos vinieran reconociendo su pecado, reconociendo que habían fallado delante de Dios. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque otro de los efectos de la caída, además de la vergüenza y además de tratar de ocultar el pecado, es que ellos no reconocen su maldad, sino que se culpan entre sí. Culpan a alguien más. Adán dice, la mujer que tú me diste por esposa. Y Eva dice, la serpiente me engañó. Ninguno de los dos acepta su pecado. Adán incluso culpa al Señor porque fue Dios quien le dio a su esposa. Entonces, en estos versículos, ¿qué vemos? Vemos que los efectos del pecado son la culpa, la vergüenza, el esconder el pecado y el escondernos de Dios, y por si fuera poco, culpamos a Dios y a otros por nuestra iniquidad. Mi pregunta es, ¿tú has experimentado estos mismos efectos en tu vida? Por supuesto que sí, todos nosotros nacemos en pecado y por lo tanto todos experimentamos estos efectos. Piensa por un momento en cuántas veces has procurado con afán esconder tu pecado para que no te descubran. ¿Cuántos pecados le has ocultado a tu pareja, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos en la fe, a tu pastor? Y claro, todos esos pecados los has ocultado por vergüenza. Piensa por un momento en cuántas veces has tratado de esconderte de Dios. ¿Cuántas veces has sido esquivo al evangelio? ¿Cuántas veces evitas la oración o evitas ir a la iglesia? ¿Todo por qué? Bueno, muchas veces por causa del pecado. Por el pecado.
Y por supuesto, ¿cuántos de nosotros nos negamos a reconocer que somos pecadores y culpables delante de Dios? Siempre estamos culpando a los demás o estamos culpando a Dios. Justificamos nuestro pecado diciendo que lo que hicimos, lo hicimos porque otros nos obligaron a hacerlo, porque es que no nos dieron más alternativa. Yo soy infiel porque fui víctima de infidelidad, dicen algunos. O porque mi pareja no me ama como yo lo necesito. Otros dicen, yo soy violento porque es que a mí me provocan. Otros dicen, yo soy así porque la vida me obligó a ser así. Me encontré con tantas personas que me hicieron tanto daño que me volví malo con la sociedad, con la humanidad. Yo soy así por eso. ¿Sabes algo? Argumentos como estos son efectos del pecado. Cuando no podemos reconocer que somos pecadores y que fallamos a causa de nuestro propio pecado y no a causa de los demás, es porque estamos bajo los efectos del pecado. Y nadie puede decir que escapa de dichos efectos. Todos hemos experimentado vergüenza. Todos hemos experimentado o hemos tratado de ocultar nuestro pecado. O hemos tratado de ocultarnos de Dios. Y además de eso, todos somos esquivos a reconocer y a confesar nuestra iniquidad. Lamentablemente, a causa de la caída de los primeros padres, estamos bajo los efectos del pecado. Nadie puede decir que no está o ha experimentado estas cosas. Sin embargo, el pecado no solamente trajo efectos negativos sobre la raza humana, también trajo graves consecuencias. Así que hablemos un poco de las consecuencias del pecado. En Génesis 2, versículo 16, Dios había sido muy claro con Adán. Si él comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, iba a haber consecuencias. Adán habría de morir. Como bien lo enseña la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Así que ahora Dios está frente a los culpables que lo desobedecieron, que le fallaron, y como juez justo y como juez santo, Dios necesita dictar sentencia. Así que Dios imparte sentencia sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre Adán. A la serpiente la maldijo y la condenó a andar sobre su vientre y a comer polvo. Observe lo que dice el versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto último es relevante porque comer polvo es también en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, una metáfora de una derrota humillante. La derrota de la serpiente, es decir, de Satanás, sería humillante. Así que en este pasaje lo que estamos viendo es una maldición de Dios sobre Satanás, que posiblemente poseyó a la serpiente, al animal. Ahora, además de esa humillación extrema que iba a recibir Satanás, Dios también le dictó sentencia en el versículo 15. Observe lo que dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Note que Dios declara enemistad, hostilidad, distanciamiento, aborrecimiento entre la mujer y la serpiente.
La cercanía que se había generado cuando Satanás tentó a Eva en el huerto del Edén, esa cercanía ahora estaba rota. Iba a haber enemistad entre ella y la serpiente, pero no solamente entre ellos, sino entre sus descendencias. La simiente de la mujer estaría contra la descendencia de Satanás. Esas dos simientes estarían en conflicto siempre. Y al final la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Dios fue implacable contra Satanás. Implacable. Él le dictó sentencia. Sin embargo, Adán y Eva, por más que trataban de echarse culpa entre ellos, no podían escapar de la santidad y de la justicia de Dios. Ellos debían ser castigados por su pecado. Así que a la mujer Dios la castigó con dolores en el parto, es decir, ella iba a experimentar dolor en una de las experiencias más maravillosas que puede tener una mujer, que es el nacimiento de sus hijos. Pero además de eso, el Señor le dice a Eva que habrían problemas entre ambos sexos. Había problemas entre Adán y entre Eva, entre la voluntad del hombre y la voluntad de la mujer. Observe el versículo 16. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Antes de la caída, Eva había seguido naturalmente la dirección y el liderazgo de Adán. Pero de acuerdo con esta última parte del versículo, ahora iba a existir choque entre ellos. La armonía matrimonial, el complementarismo que había antes de la caída, iban a quedar corrompidos por el pecado. Y ahora el matrimonio iba a estar marcado por el abuso del varón, pero también por la rebeldía de la mujer. Terribles consecuencias del pecado, ¿no les parece? No solo hay efectos, hay consecuencias. ¿Y qué decir de Adán? La sentencia para el hombre la encontramos del versículo 17 al versículo 19. Observe. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos cómo por causa del pecado del hombre, la tierra, que anteriormente producía fruto sin problema alguno, ahora iba a estar maldita. Los cardos, los espinos iban a ahogar los alimentos. Sumado a esto, el texto también nos dice que el trabajo para Adán iba a ser muy difícil, muy duro. Antes de la caída ya existía el trabajo. O sea, el trabajo no es fruto del castigo de Dios, por supuesto que no. El trabajo existía antes de la caída y era algo bueno. Nuestro Dios es un Dios que trabaja y nosotros reflejamos la imagen de Dios al trabajar. Sin embargo, antes de la caída el trabajo era algo tranquilo, era algo ligero para Adán, pero ahora iba a ser todo lo contrario. Ahora es una fuente de frustración. No obstante, la declaración más fuerte de todas está en el versículo 19. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte física iba
a venir sobre ellos. A partir de ese momento ellos iban a experimentar la muerte espiritual y también en un futuro la muerte física. Sus almas fueron separadas de la comunión que ellos tenían con el Espíritu de Dios. Y lo peor de todo es que a través o a partir de ese momento el pecado afectó a toda la raza humana. Qué panorama tan terrible, ¿no? Vergüenza, escondernos de Dios, no admitir el pecado, maldición sobre la serpiente. Iban a haber dos simientes que iban a estar luchando entre sí. La mujer, dolor de parto, problemas matrimoniales, problemas en el trabajo. Terribles consecuencias, ¿no les parece? Pero no termina ahí. Versículo 24. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. La comunión, la familiaridad, la cercanía, la intimidad que alguna vez Adán y Eva habían gozado delante del Señor, ahora estaba perdida. Ellos estaban exiliados de su hogar, habían sido exiliados del huerto. Y el exilio es un tema que nosotros podemos encontrar a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, Caín fue obligado a errar sin descanso por la tierra después de haber matado a su hermano Abel. Fue exiliado. Jacob, por ejemplo, después de haber engañado a su papá y a su hermano, se tuvo que marchar de su tierra al exilio durante muchos años. Después, su hijo José y su familia fueron llevados a Egipto debido a una hambruna. Y allí, ¿qué pasó? Los israelitas fueron esclavizados. Y solo a través de Moisés pudieron regresar a su tierra ancestral. David fue perseguido por Saúl, fue exiliado. ¿Y qué decir de Israel? Ellos fueron exiliados al ser tomados cautivos por el reino de Babilonia. La Biblia nos muestra constantemente el exilio y eso no es una coincidencia. ¿Saben por qué? Porque el mensaje de la Biblia es que la humanidad es un grupo de exiliados que están intentando regresar a su casa. Fuimos exiliados a causa de nuestro pecado, pero queremos regresar a casa. En síntesis, el pecado trajo consecuencias perjudiciales sobre toda la humanidad, tanto en los hombres como en las mujeres. La razón por la cual tú experimentas dolor, la razón por la cual hay conflictos en tu matrimonio, la razón por la cual existe el machismo y el feminismo en la sociedad, la razón por la cual hay violencia intrafamiliar hoy y hay abuso es por el pecado. Todos esos conflictos personales que tú y yo podemos llegar a experimentar en el hogar tienen todo que ver con Génesis capítulo 3. Son producto de la caída. ¿Sabes por qué es tan difícil para ti ganarte el sustento? ¿Sabes por qué tienes tantos problemas en el trabajo, con tus jefes, con tus clientes? Es por el pecado. La caída de la humanidad trajo un daño mortal y lastimó tanto a los hombres como a toda la creación, a todas las áreas. Así que, mis hermanos, este mundo está caído no a causa de la indiferencia de Dios, porque eso es lo que muchos argumentan. Dicen, hay mucha maldad en el mundo y Dios no está haciendo nada. No, hermanos. Nuestro mundo está caído a causa de nuestro pecado. Y este pecado, esta radiografía de nuestra historia, nos permite ver
cuán desesperadamente necesitamos de un Salvador. La pregunta es, ¿hay esperanza para nosotros? ¿Existe ese Salvador? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. La esperanza que tenemos a pesar de nuestro pecado. Aunque el panorama que tenemos en Génesis capítulo 3 es un panorama catastrófico, no es definitivo. En medio de todos estos efectos de la caída y todas estas declaraciones de juicio, nosotros encontramos una luz de esperanza que está incrustada a lo largo de toda esta historia. El pecado, por más daño que pueda causar, no puede frustrar y eliminar los planes que Dios ha desarrollado en su voluntad. Aunque el pecado tiene efectos y tiene consecuencias, Dios tiene un plan para redimir a su pueblo caído. Así que por un momento yo quiero que usted observe como los matices de esperanza gloriosa que nosotros encontramos en este mismo capítulo. En primer lugar, nosotros podemos ver que tenemos esperanza porque Dios toma la iniciativa para buscarnos y salvarnos. Dios toma la iniciativa para buscarnos y salvarnos. Versículo 9. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Recordemos que después de la caída, en vez de buscar a su creador, Adán y Eva corrieron a esconderse. Como lo dijo Archie Sproul alguna vez, las primeras criaturas se convirtieron en fugitivos de la mirada de Dios. Se escondieron. Por lo tanto, mis hermanos, la Biblia no se trata del hombre tratando de encontrar a Dios. No es la historia de Adán y de Eva tratando de salir de entre los arbustos para correr hacia la santidad de Dios y hacia su dulzura. Más bien, la historia de la Biblia es la historia de Dios buscando a sus criaturas. Siempre ha sido así. Fue Dios quien buscó a Abraham. Fue Dios quien buscó a Isaac. Fue Dios quien buscó a Jacob. Fue Dios quien buscó a Moisés. Fue Dios quien liberó a Israel de la esclavitud de Egipto para que fuese su pueblo. Fue Dios quien buscó el arrepentimiento de Israel a través de sus profetas. Y finalmente fue Dios el que descendió del cielo a la tierra para venir a salvarnos. La historia de la Biblia es la historia de Dios buscando a su pueblo. Nosotros tenemos esperanza porque Él tomó la iniciativa para redimirnos. Y esa iniciativa es un remedio precioso para este daño mortal llamado pecado. En segundo lugar, nosotros tenemos esperanza porque Dios, en medio del juicio a la serpiente, le prometió a la humanidad un redentor. En medio del juicio a la serpiente, Dios le prometió a la humanidad un redentor. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Es increíble que mientras el Señor imparte juicio a la serpiente, al mismo tiempo le está dando esperanza a la humanidad. Y aunque eso parece paradójico, es algo muy común en el actuar de nuestro gran Dios. Piense en esto por un momento. En la cruz Dios está castigando el pecado, pero al mismo tiempo nos está brindando salvación. Él nos brinda vida eterna, pero a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Eso es paradójico. Así que es impresionante ver cómo Dios nos da esperanza en medio de escenarios tan grises.
tan oscuros, en medio de situaciones tan complejas. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí. Nos está dando esperanza. Él le dice a la serpiente que la simiente de la mujer, eso se refiere a Cristo, en última instancia, esa simiente de la mujer va a herirle la cabeza. Y aunque la serpiente va a herirle el talón a la simiente de la mujer, la victoria de Cristo va a ser rotunda. Rotunda. Iglesia, este versículo es la primera promesa de redención para la humanidad. El primero en predicar el evangelio fue Dios mismo. Él le mostró las buenas nuevas de salvación a sus criaturas caídas. Le mostró a la simiente, le mostró a la mujer que a través de su simiente vendría uno que iba a enfrentarse a la serpiente. Y aunque él iba a ser herido, aunque iba a ser crucificado, al final él se iba a alzar en victoria sobre Satanás. Él lo vencería en la cruz. Aunque el pecado tiene consecuencias, tiene efectos, nosotros tenemos esperanza porque Dios nos ha dado un Redentor y ese Redentor es Cristo Jesús. Pero las buenas noticias no terminan ahí. En tercer lugar, nosotros tenemos esperanza porque la muerte de Cristo cubre y borra nuestro vergonzoso pecado. La muerte de Cristo cubre y borra nuestro vergonzoso pecado. Observe el versículo 21. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Dios cubrió la desnudez y la vergüenza de sus criaturas con pieles de animales. Y para que eso fuese posible, tuvo que haber un sacrificio. En palabras más sencillas, abrigar a Adán y a Eva implicaba la muerte de un animal inocente. Entonces ya desde el principio Dios nos estaba mostrando la necesidad de sacrificio para restaurar lo que se había perdido en la caída. En este pasaje Dios proveyó un sacrificio simbólico que de alguna manera nos hace pensar en Cristo, quien es el Cordero inmolado, cuya muerte cubre nuestra vergüenza como pecadores. Así como las pieles de los animales cubrieron la desnudez y la vergüenza de las primeras criaturas, los que hemos creído en Cristo hemos sido cubiertos de nuestra vergüenza pecaminosa. Como dice el apóstol Pablo, estamos revestidos de Cristo. Cristo nos ha revestido de Él, nos da una nueva vida, una nueva naturaleza. Y si usted me permite, hay una buena noticia más, aparte de estas tres. Nosotros tenemos esperanza porque en Cristo tenemos regreso a la presencia de Dios. En Cristo tenemos regreso a la presencia de Dios. Si por Adán nosotros fuimos exiliados de la presencia gloriosa de Dios, en Cristo nosotros tenemos acceso al Padre y tenemos la posibilidad de regresar a nuestra casa. Sin embargo, ese regreso tuvo un precio muy alto, muy costoso. Cristo fue exiliado para que nosotros pudiésemos regresar. ¿Cuándo fue exiliado? Bueno, recuerde que Cristo no fue crucificado dentro de la ciudad. Fue crucificado fuera de la ciudad. En la cruz del Calvario Él fue abandonado y decía, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, para que nosotros pudiésemos ser nuevamente aceptados. El costo de nuestro regreso a casa fue el exilio de Cristo en la cruz. Y gracias a ese sacrificio, a nosotros ahora tenemos comunión con el Padre. Gracias a Cristo. ¿Por qué podemos cantar tú y yo hoy glorioso intercambio? Gracias a lo que hizo Cristo, por medio de Cristo. ¿Por qué podemos cantar juntos la gracia sobreabundó? Gracias a Cristo y solo por medio de Cristo.
Hermanos, esto demuestra sin duda alguna que existe un precioso remedio para un daño mortal llamado pecado. Y ese precioso remedio es nuestro Redentor Jesucristo. Ahora, ¿cómo vas a responder tú a esto? ¿Ya escuchaste los efectos? ¿Escuchaste las consecuencias? ¿Has escuchado la esperanza que tenemos? ¿Cómo vas a responder a este remedio precioso? Bueno, si no sabes cómo hacerlo, lo único que tienes que hacer es creer en este Redentor. Si tu vida está destruida por los efectos y las consecuencias del pecado, cree en este Redentor tal y como Adán y Eva creyeron. En el versículo 20 se nos dice que Adán llamó a su mujer Eva, porque ella iba a ser la madre de todos los vivientes. Y esto nos ayuda a concluir que Adán creyó en la promesa que a través de la mujer iba a venir un Salvador. Y en el capítulo 4, versículo 1, también vemos la fe de Eva. Porque de alguna manera ella dice, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Que originalmente lo que dijo es, he adquirido varón Señor. Y muchos teólogos concluyen que esto demuestra que ella tenía su esperanza en que de la simiente de ella iba a venir ese Salvador. Ella muy seguramente pensó que era Caín, pero bueno, finalmente Cristo vino por el linaje de su hijo Set. El punto aquí, hermanos, es que Adán y Eva creyeron en la promesa de un Redentor. Ellos creyeron en lo que Dios iba a hacer en el futuro. Y tú y yo debemos creer en lo que Dios ya hizo en el pasado, en la cruz del Calvario. Ellos miraban hacia adelante, nosotros vemos hacia atrás, pero creemos en el mismo Salvador. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Ante los efectos y las consecuencias del pecado, ¿qué vas a hacer? Bueno, tú necesitas más que una consejería. Necesitas más que alguien que te escuche. Necesitas más que alguien que te abrace. Tú necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Así que ven, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Redentor. En Él hay esperanza porque solo Él puede librarte de las consecuencias de tu pecado. Él es el remedio supremo y glorioso para tu iniquidad. Oremos. Señor, es imposible no sorprendernos ante la riqueza que encontramos en Génesis capítulo 3. Aunque hay un panorama sombrío, aunque podemos ver una catástrofe que hasta el día de hoy nosotros experimentamos, hay una esperanza brillando en medio del dolor. Hay una esperanza brillando en medio del pecado. Y esa esperanza es Cristo. Y debido a que todos nosotros somos pecadores, debido a que todos nosotros, como lo dijo el salmista, hemos sido concebidos en pecado, reconocemos nuestra necesidad de ti. No podemos regresar a casa. No podemos regresar a nuestro Creador si no es por ti, oh nuestro Salvador Jesucristo. Rendimos nuestras vidas delante de ti. Reconocemos los efectos del pecado en nuestra vida. Reconocemos las consecuencias del pecado en nuestra vida y nos lamentamos por ellas y reconocemos que solo a través de la simiente, podemos encontrar alivio y salvación. Tú eres nuestro camino a casa, Señor. Descansamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.